pantalla. Bienvenidos mis hermanos, esa no era mi voz, la tengo un poco diferente. Están grabando nuestro estudio. Seamos todos muy bienvenidos, hermanos, y también damos la bienvenida a nuestros hermanos que a través de Zoom ya se encuentran listos en esta plataforma para poder tener hoy, hermanos, día viernes, que usualmente es un culto de oración, pues tener, hermanos, estudios sobre la oración. Estamos hablando sobre la oración, queremos aprender a ejercer nuestra práctica de oración de una manera tal que realmente logremos que la oración cumpla su propósito en nosotros tal y como la Biblia lo enseña. Porque la oración, así dice el título de esta serie de estudios, la oración es poderosa, pero tenemos que encontrar en dónde radica ese poder y por qué en ocasiones pareciera que ese poder no descansa en nuestras oraciones. Así que los invito, hermanos, a estar listos para este segundo tema de la serie y quisiera yo invitarles a ponerlo en práctica. Vamos a orar y después de eso comenzamos. Hagamos una oración. Nuestro buen Señor, como iglesia, ante tu presencia, estar así, con nuestros ojos cerrados, clamando a tu persona, es como si en estos momentos, Señor, fuésemos llevados a través de las nubes, pudiésemos, Señor, llegar a la escalinata que conduce a tu santo trono y ahí, en tu misma presencia, orar. Estamos tratando de encontrar qué es lo que hace a la oración un arma tan poderosa. Ya hemos tenido un tema donde aprendimos cosas que espero mis hermanos recuerden y que las estemos ya poniendo en práctica. Que lo que hoy aprendamos realmente nos sacuda y nos haga pensar cómo estamos orando como creyentes, para que esto, al llevarlo a la práctica, convierta nuestras oraciones en algo, Señor, que sea mucho más agradable a ti. Por todo ello agradecemos, oramos dándote gracias en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, voy por el apuntador, lo dejé ahí, está ahí el apuntador, ahí está el hermano Mauricio. Gracias, muchísimas gracias. Bien, mis hermanos, como cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes, siempre la invitación a los espacios en redes sociales que tenemos, ojalá y nos visiten. A ver, vamos a ver qué fue lo que hemos estado aprendiendo. Ahorita en pantalla, nada más que esto conecte, ya saben que a veces toma un poquito de tiempo. En lo que esto conecto, si no allá atrás me ayudan dando el avance. Nosotros estamos estudiando el poder de la oración. Esta imagen que ustedes ven en la esquina superior derecha es una imagen que yo hice, que les compartí, para que la tuvieran ahí presente y recordaran que íbamos a estar estudiando los días viernes, el poder de la oración. El tema que hoy nos ocupa, aquí está el título, miren, una relación íntima, así es como se llama el tema de hoy, una relación íntima. ¿Qué estamos haciendo? Lo que yo pretendo, hermanos, es que cuando terminemos esta serie de temas, nuestra vida de oración sea diferente. Eso es lo que quiero, cambiar nuestros hábitos de oración. Eso es lo que deseo, que entendamos la importancia de la oración y tratemos de que la oración sea una práctica constante en nuestra vida. Algunos pensadores cristianos han dicho con mucha razón que no se debe tanto de orar por la obra, sino que la oración es la obra en sí, dando a entender que la oración es tan importante que es donde inicia cualquier cosa que Dios haga o cualquier transformación que pueda haber en nuestra vida. Por favor, entendamos eso. Por eso es que en cada tema yo estoy tratando de que veamos algún aspecto de la oración que usualmente no se trata en las iglesias cuando se habla sobre este tema, porque cuando hablamos de oración, los temas que siempre tratamos es que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que hacer peticiones, que tiene que haber rogativas, que debe haber acciones de gracias, porque todo eso lo enseña la Biblia. Pero hay otros aspectos más profundos de la oración que nos enseñan cosas que pueden sorprendernos. Entonces hablaremos de cómo la oración nos puede llevar al concepto de una relación íntima. ¿A qué se refiere y de qué hablaremos? Eso viene a continuación, pero antes, hermanos, aquí está un pequeño recuerdo de lo que aprendimos en el primer tema. El primer tema se llamó la sorprendente oración. Y en el primer tema aprendimos que la oración es mucho, mucho, mucho más que solamente un diálogo entre Dios y el hombre. La oración profundiza
hasta tocar áreas que ni siquiera alcanzamos a imaginar en la vida cristiana. Y aprendimos que hay tres cosas, tres áreas que la oración alcanza. Y eso hace que la oración sea sorprendente. Esas tres cosas que aprendimos hace 8 días, se las represento por estas tres pequeñas figuras que se ven acá. La primera cosa que aprendimos es que la oración nos permite entender la voluntad de Dios. Nos quedó claro que al estar Dios a través de la persona del Espíritu Santo en nosotros, eso nos faculta, nos da la posibilidad de saber qué es lo que Dios quiere. Por eso es que cuando algún cristiano ora y siente que no percibe la voluntad de Dios, no es porque la voluntad de Dios no sea clara, sino porque el creyente no logra conectar con esa voluntad que ya está ahí, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y la oración nos permite hacer eso, llegar a ese nivel superior de entender a Dios. Y qué complicado es imaginarlo, mucho más complicado, créanme, que es decirlo. Nosotros, finitos, criaturas, poder entender al Creador. De inmediato hay cristianos que dicen, pero si la Biblia afirma que así como están separados los cielos de la tierra, están separados nuestros pensamientos de Él. Y saben, si eso recuerdan, tienen razón, pero no debemos olvidar que también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice a los cristianos, ustedes tienen la mente de Cristo. Pablo afirmó eso porque entendía que si bien nosotros no somos seres infinitos como Dios, pero a través de la oración y de la presencia de su Espíritu podemos llegar a comprender qué es lo que Dios está queriendo de nuestras vidas. Eso lo aprendimos cuando vimos lo sorprendente que es la oración. Pero también, número 2, aprendimos lo que está representando por estas pequeñas manos, que la oración sirve para que yo y mis hermanos nos unamos. Las iglesias que están divididas, ¿saben qué es lo primero que uno descubre? Que son iglesias donde no se ora. Y los miembros de la iglesia oran muy poco. ¿Dónde nos dimos cuenta que la Biblia enseña eso? En el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga ¿a quién? A nosotros tu reino. El pan nuestro, perdónanos nuestras. Y yo les decía hace 8 días, ¿ya repararon en eso? El Padre Nuestro habla en nosotros, no habla a través del yo. No dice Padre mío que estás en el cielo, que no estaría mal dicho, porque es mi Padre y está en el cielo. Sin embargo, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cómo podemos orar? Cuando le dicen, enséñanos a orar, el Señor les entrega una oración en plural. Con eso Dios da a entender que cuando oramos, no solamente yo me hago fuerte, fortalezco a mi iglesia. Hermanos, oremos constantemente. No debilitemos a nuestra iglesia. Nuestras oraciones ayudan a que haya un mayor vínculo de unión con aquellos que forman parte de mi iglesia. Pero también, en el tema de la semana pasada, aprendimos, número 3, representado con este corazón, que la oración también me protege de mí mismo. Vimos un pasaje interesante en el libro de Isaías, a donde Isaías dice, nosotros dejamos de orar y nos dejaste a merced de nuestros pecados. Sí, por eso es que en ocasiones sientes que las cosas malas que hay en tu mente te controlan más que las buenas. ¿Por qué no estás orando? Entendamos, hermanos, la oración no debe ser un ejercicio rutinario. La oración no debe ser la costumbre de simplemente orar cada vez que hay alimento frente a nosotros que hay que comer. La oración tiene que ser algo que se esté constantemente llevando a cabo. Eso fue lo que aprendimos hace 8 días. La oración es sorprendente, para recordarlo. Hoy vamos a ver qué nos tiene que decir la oración con respecto a una relación íntima. Para llegar a entender de qué se trata, cambiamos de pantalla. Y ahora, mis hermanos, quiero que pensemos en esto. Cuando usted y yo nos reunimos como iglesia, desarrollamos varias actividades. De esas actividades que hacemos cuando estamos aquí, en la pantalla yo les represento 3 de esas actividades con estas figuras o iconos. Quiero que pensemos en la primera. Cuando nos reunimos como iglesia,
¿Estudiamos la Biblia? ¿Qué me responderían a eso? Sí, sí. Es más, de hecho, aquí en nuestra capilla tenemos una reunión especial que es para estudiar el contenido de la palabra de Dios. ¿Y esa reunión qué día es? Los miércoles. Cuando nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia, analicemos. Nos reunimos y ¿qué pasa? Aprendemos de Dios. Nos reunimos para aprender de Dios. No importa la voz que el Señor utilice, no importa el siervo que esté ante nosotros, cualquiera que nos abra la palabra de Dios va a traer algo que puede ser de bendición para nuestra vida. Cuando estudiamos la Biblia, aprendemos de Dios. Esa es la labor de la reunión que nosotros dedicamos para el estudio de la palabra. Ese es el porqué de esa reunión. Pero también en la iglesia a veces alabamos. Eso están representando esas notas musicales. Es más, lo acabamos de hacer, ¿no? Hace unos minutos. El hermano Mauricio nos dirigió en las alabanzas, el hermano Miguel Castillo nos dirigió con la música, y en cierto sentido la música nos hizo pensar cosas con respecto a la persona de Dios. Así que en la iglesia cantamos, y en la iglesia cantamos, y cuando cantamos, al cantar reconocemos lo que es Dios. Reconocemos que Él es Dios, reconocemos que es Señor, reconocemos que es Creador, le cantamos por las cosas que hace, lo alabamos por su salvación. Sí, cuando estudiamos la Biblia, aprendemos de Dios. Cuando alabamos, reconocemos lo que es Dios. Pero cuando oramos, ¿qué pasa? Cuando estudiamos la Biblia, aprendemos de Dios. Cuando lo alabamos, reconocemos lo que es Dios. Pero cuando oramos, pasamos tiempo con Dios. Piénsenlo, pasamos tiempo con Dios. Eso es la oración. Si hoy tú te levantaste y dedicaste 3 minutos para orar, estuviste 3 minutos con Dios. Pasaste tiempo con Dios. Si lo hiciste a la mitad del día, el tiempo que hayas orado, pasaste tiempo con Dios. Era necesario. Si por la noche, regresando a casa, vas a dedicar unos minutos y vas a orar, en tu recámara, en la sala de tu casa, vas a pasar tiempo con Dios. Vas a estar interactuando, vas a estar relacionándote con la persona de Dios. Y ahora aquí viene lo importante. ¿Qué sucede cuando pasamos tiempo con una persona? Si les cuesta trabajo encontrar la respuesta, utilicen esta ilustración. Si usted llega a un nuevo trabajo donde no conoce a nadie, y por necesidad usted tiene que empezar a interactuar con las personas de ese nuevo trabajo, pues entonces no tiene alternativa. Por ser su trabajo, usted tiene que llegar ahí y tiene que pasar tiempo con esas personas. Al empezar a pasar tiempo con esas personas, ¿qué va a suceder? ¿Qué opinan? Exacto, nos empezamos a conocer. Ahora vamos a llevar este mismo principio a las cuestiones de carácter sentimental. Y cuando en los asuntos del corazón empezamos a tratar más, a pasar tiempo con una persona, obviamente lo conocemos más. Y al conocerlo más, ¿qué cosa va pasando acá adentro? Y ya luego es así, ¿no? Sí, claro. Se desarrolla más el vínculo, se hace más fuerte la relación de lo que nosotros después llamamos amor. Sí, claro. Porque, por cierto, sí lo sabemos, ¿no? Si no, de todas maneras, aunque no forma parte central de nuestro tema, pero es enseñanza provechosa. Recuerden, sobre todo la gente joven, no existe el amor a primera vista, ¿no? Eso es cuestión nada más del cine y es cuestión de la literatura, pero no existe. El amor a primera vista no existe, no sé si lo sabían. Si no lo sabían, siento decepcionarlos porque no existe.
Lo que existe sí es la atracción a primera vista, donde yo veo una persona que físicamente me atrae. Pero si esa persona que me atrae, yo comienzo a pasar tiempo con la persona, la conozco más y entonces ya se desarrolla lo que decimos amor. ¿Qué va a pasar si yo paso más tiempo con Dios? Lo voy a conocer más. Y al conocerlo más, exacto, lo voy a amar más. Exacto, lo voy a amar más. A eso me lleva la siguiente pantalla donde ya empezamos a escudriñar un poquito más la Biblia. Vamos a ver ahorita si cambia, si no atrás me ayudan. Vamos entonces a la siguiente pantalla. Ok, ya entendí que orar es pasar tiempo con Dios. Y pasar tiempo con Dios me da conocimiento de Dios. Al tener conocimiento de Dios, yo voy a desarrollar un mayor, profundo amor por Dios. Con esto en mente, vamos entonces ahora a entender lo que dice Juan 17:3. No lo busquen, se los voy a poner en la pantalla para que nos demos cuenta lo importante que es para Dios que lo conozcas. Dios se toma mucho en serio eso de conocernos, se lo toma muy en serio, ¿eh? Si no me lo creen, vean lo que dice la Biblia. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios se toma mucho en serio eso de que pasemos tiempo con Él, ¿eh? Él quiere que lo conozcamos. Mis hermanos, ¿lo conocen a Dios? ¿Qué tanto? Platíquenme. ¿Qué tanto lo conocen? Si habláramos en el contexto de compararlo con una persona, ¿qué tanto conocen a una persona? ¿Qué tanto conoces a tus hijos? ¿Qué tanto conoces a tu esposa? ¿Qué tanto conoces cómo sienten? ¿Qué tanto sabes cómo van a reaccionar? ¿Con Dios pasa lo mismo? Alguien dijo que debemos orar hasta que Dios se convierta en nuestro amigo íntimo. Exacto. ¿Es tu amigo íntimo? Piénsenlo y seamos sinceros, porque eso hemos venido a aprender. Hemos venido a tratar de entender si nuestra vida de oración está siendo correcta y si no, caray, hay que entonces cambiar nuestros hábitos de oración y hay que empezar a orar como Dios quiere, porque para Dios pasar tiempo con Él va a lograr que lo conozcamos mejor. Él ya nos conoce por completo a nosotros, pero ahora Él quiere que nosotros lo conozcamos por completo a Él, hasta donde nuestra humanidad lo permita, y para eso tienes que pasar tiempo con Dios. Mis hermanos, hay que pasar tiempo con Dios, y ese tiempo de pasar con Dios no hay forma posible de tenerlo excepto orando. No existe en la vida cristiana ninguna práctica donde se pase tiempo a solas con Dios, excepto la oración. Analícenlo. No existe campamento, retiro, meditación, conferencia, seminario, taller, y continúen la lista con cualquier cosa, noches de alabanza, himnos clásicos, himnos contemporáneos. No existe práctica cristiana que nos permita pasar tiempo a solas con Dios, solo la oración. Es la única herramienta que hay espiritual para conocer a Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero también tengo la palabra, la Biblia, para estudiarla porque ahí puedo conocer a Dios. Sí, claro, tienes toda la razón. Pero si no oras para que Dios a través del Espíritu ilumine lo que estás leyendo, no va a servir de gran cosa. Es más, yo me atrevería a preguntarles esto, hermanos, ¿hoy leyeron la Biblia? Y si alguien ahorita me contesta, sí, por la mañana, ¿qué versículo leyeron? La mayoría, ¿saben qué pasa? En la noche decimos, ¿qué leí? ¿Qué leí? Era Efesios algo, no sé qué. Era como que todas las cosas por Él fueron hechas, pero ya no me acuerdo. Hermanos, por favor, Dios quiere tener contigo y conmigo conocimiento íntimo. Íntimo. Quiere que lo conozcamos. Para Dios es importante. Para Dios eso representa la vida eterna, conocerlo a Él. Y eso solo lo puede hacer la oración. Ahora, avancemos un poquito en cómo la oración nos puede hablar respecto a una relación íntima para que llegue yo a un ejercicio y después a una tarea que les voy a dejar para quien quiera hacerlo. A ver, avancemos un poco más. Luego, después de eso, volvamos al Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, ya sabemos, ¿no? Los apóstoles se acercan con Jesús y le piden, enséñanos a orar. Ahora lo que yo quiero es que reparemos
en las primeras palabras del Padre Nuestro. Hace 8 días analizamos no las primeras palabras, sino las que continuaban después. ¿Se acuerdan? Donde aparecen esas expresiones en plural. Enséñanos, santificado venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, el pan nuestro. No, hoy quiero que nos concentremos en las primeras. En las primeras palabras encontramos esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esas son las primeras palabras. Analícenlas. Ahí se le pide algo a Dios. Te pido dame trabajo, Señor, que me manden un poquito de overtime porque necesito dinero. Señor, que el cheque llegue gordo porque hay que empezar a juntar para los regalos de Christmas. No dice nada de eso. ¿Hay alguna intercesión? Te pedimos por el hermano, la hermana que está en una situación complicada. Te pedimos que le guardes, te pedimos que le asistas, te pedimos que le ayudes, te pedimos. No hay ninguna intercesión. Observen: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Hay alguna acción de gracias? Te doy gracias, Señor, por la vida, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi esposa amada. Bueno, te doy gracias nada más mediodía, el otro mediodía no, pero de todas maneras te doy gracias por ella, te doy gracias por el alimento que me proveíste hoy, te doy gracias porque mi familia está sana. No hay ninguna acción de gracias ahí. ¿Se dan cuenta? Es solamente estar con Dios y decirle a Dios lo que Él es y hablar con Él de lo que Él es conocerlo. No hay petición, no hay acción de gracias, no hay intercesión. Mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes le oraron a Dios sin que hubiera nada de por medio? Nada, solamente tú y Dios a solas. ¿Cuándo fue la última vez? Donde no hubo un te pido, ni un te ruego, ni un Señor oro por, ni un gracias por. Solo tú y Él, nada más, diciéndole lo que tu corazón sentías por su santa persona. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo? Sí, lo pone uno a pensar, ¿no? Cuando yo estaba preparando esto y lo estaba yo escribiendo, pues yo me tuve que sentar, alejarme de la pantalla de la computadora y decir: caray, ¿cuándo fue la última vez? Y la verdad me dio bastante vergüenza, hermanos. Para empezar, me costó trabajo recordarlo. Y creo que la última vez fue antes de que nos fuéramos a República Dominicana para Fe Mueve Montañas. Yo me fui el día 10 de octubre. Eso quiere decir que la última vez fue el 9, el 8 de octubre. Me dio vergüenza. Señor, un mes sin estar contigo a solas, sin hablar de nada, excepto tú y yo, para sentirte. No, la verdad sí fue bien vergonzoso. Si ustedes se están sintiendo igual que yo, hermanos, hay que hacer algo al respecto. Vuelvo a plantear la pregunta, ya estamos casi llegando al final. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste a Dios sin que hubiera nada de por medio? Solamente Él y tú. Vamos hacia la parte final. Ahora, después de esto, mis hermanos, yo lo que quiero es que nos demos cuenta que la oración íntima con Dios, el venir con Él y yo a solas, puede provocar muchas cosas, demasiadas, y en la Biblia hay muchas. Por tiempo yo solo quiero hablarles de dos cosas que puede provocar si tú entiendes que la oración es mucho más que un diálogo con Dios. La oración es sorprendente, sí, lo vimos hace 8 días, fortalece a la iglesia, claro que sí, nos protege de nosotros mismos, claro que sí, la oración es sorprendente. Me hace entender la voluntad de Dios, extraordinario, magnífico. Pero también hay que tomar en cuenta que la oración es el único camino que existe para poder tener una relación íntima con Dios. La oración es poderosa, por supuesto, cuando realmente para mí es una práctica de comunión íntima. Aunque la Biblia no nos da detalles, este ejemplo puede servir bastante, todos lo sabemos. Cristo solía orarle al Padre, todos lo sabemos. ¿No se los han mencionado nunca en sus años de cristianos? Dios, Cristo, Dios en carne, ¿le oraba al Padre Celestial? Sí, sabemos que sí.
Incluso la Biblia es clara diciendo que Jesús buscaba tiempo a solas para orar con Dios. Ahora pónganse a plantear esto. ¿Qué le decía Dios al Padre? Cristo al Padre. ¿Qué no Cristo es Dios? Sí, o sea que Dios le está orando a Dios. Sí, Dios en carne le está orando a Dios Espíritu. Juan 4:24, Dios es Espíritu. Dios en carne le está orando a Dios en Espíritu. ¿Qué le oraría? ¿Solo Jesús? ¿En la noche? Sin los apóstoles, ni la gente, ni las multitudes, ni las mujeres. Nada más él y su Padre. ¿Pedirle? ¿Pedirle qué? Si Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera y tener lo que Él quiera. ¿Interceder por alguien? Por favor, Padre, haz esto. Si Él tiene el poder para hacerlo. No. Aunque no nos da detalles la Biblia, no descartamos que esas oraciones simplemente eran para pasar tiempo a solas. Simplemente para que hubiese intimidad entre el Dios en carne y el Dios Espíritu. Mis hermanos, ¿qué puede provocar la oración íntima? ¿Qué puede ocasionar en tu vida si empiezas a practicarla? Dos cosas. Segunda de Corintios capítulo 2 dice que tú te conviertas en un testimonio viviente. Te puedes convertir en un testimonio viviente. El tener una comunión íntima con Dios, dice segunda de Corintios capítulo 2, que tú te puedes convertir en un testimonio que esparce el conocimiento de Dios por el mundo. Así lo dice segunda de Corintios 2. Tú eres quien esparce el conocimiento. A través de ti la gente conoce a Dios. La gente se da cuenta que pasas tiempo a solas con Dios. Notan algo distinto en ti. Hay un algo en tu ser, hay un algo en tu rostro, hay un algo en tus palabras que ellos no pueden encontrar en el rostro ni en las palabras de nadie más. Y ellos se dan cuenta que has pasado tiempo con el Señor. Pero no solo eso, mis hermanos. También la Biblia enseña en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, que la oración íntima hace que nosotros siempre dependamos de Dios. Y este pasaje sí quiero leerlo porque ahí se van a sorprender de descubrir algo que tal vez ni siquiera ustedes se habían dado cuenta. Antes de que abran su Biblia, yo estoy abriendo mi Biblia en Efesios 6. Alguien que tenga retentiva o haya leído el pasaje alguna otra vez. Efesios capítulo 6, ¿cuál es el tema central de Efesios 6 y por qué todo el mundo cristiano conoce Efesios 6? ¿Alguien? Antes de que lleguen, en lo que van llegando. Por la armadura de Dios, gracias mi hermano Miguel, por la armadura de Dios. Por eso es famoso este pasaje y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la oración íntima de Dios? Porque tal vez no han notado algo. A ver, Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí vamos a detenernos, porque ahí está toda la armadura. Imagínense que acá tenemos a un guerrero, aquí yo a mi lado derecho, o a su lado izquierdo, donde ustedes gusten. Ahora imagínense que este guerrero imaginario que tenemos aquí, lo vamos vistiendo con toda la armadura. Imagínense que le ponemos en su cabeza, le ponemos el yelmo de la salvación, le ponemos en su pecho y en sus pulmones la coraza de la justicia, nos agachamos, le ponemos el evangelio, el apresto del evangelio de la paz, le traemos la espada del Espíritu y se la damos. Ahora imagínense que aquí ya está nuestro guerrero listo para hacer guerra espiritual. ¿Y ahora qué tiene que hacer? ¿Ya leyeron el versículo 18? Orando en todo tiempo. Seguramente no habían notado eso, ¿no? A todos habían leído lo de la armadura, pero ya se dieron cuenta que el punto de vista de Dios es que si ya tenemos toda la armadura, ¿qué es lo primero que hay que hacer con ella? Orar. 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 Cada parte de la armadura sirve para hacer guerra espiritual, pero cada parte de esa armadura nos garantiza la victoria en nuestra guerra espiritual siempre y cuando estemos orando.
La oración es lo que empodera la armadura, es lo que hace que esa armadura cumpla su propósito. De no orar, esa armadura es inservible. No sabemos cómo usarla. No nos va a dar la victoria, aunque la tengamos. Seguramente no habían notado eso y dicen, ah, caray, es cierto. Inmediatamente después de que se describe la armadura, Pablo dice, pero ora en todo tiempo, ora en todo tiempo, porque tu armadura necesita el soporte y el respaldo de la oración. Por eso es que una oración íntima que yo tenga con Dios, recuerden, donde solo seamos Él y yo, donde no haya nada de por medio, una oración así de íntima hace que siempre aprendamos a depender de Dios. Espero que hasta este punto y con el tema de hace 8 días ya nos estemos dando cuenta que la mayor parte de los problemas que enfrentamos de manera personal, familiar y como iglesia es porque no estamos orando. Y no estamos orando, y lo que oramos no es la oración que Dios espera de nosotros. Quiero concluir con 2 pensamientos que tienen que ver con la oración íntima. 2 pensamientos. Primer pensamiento: el propósito de la oración es llevarme a una íntima relación con Dios. Ya eso lo hemos visto a lo largo de todo el tema. Es como simplemente volver a recordar algo en lo que yo he estado insistiendo desde que empecé la exposición de este estudio. Pero ahora quiero ir con otra frase. Se las voy a dejar unos segundos para que la lean y la razonen, porque es una frase que dice mucho, pero hay que entender lo que realmente dice para que esa frase logre el propósito de que Dios a través de ella me haga entender algo que tengo que cambiar. Y la segunda frase dice así: mi vida espiritual nunca llegará más allá del nivel de mis oraciones. ¿Contundente? Sí, lo es, pero es real. Revisen la frase, interiorícenla, métansela dentro de su alma, revísenla, repásenla, analícenla. Imagínense que acá estamos midiendo los niveles de oración, algo que no estamos haciendo, ¿no? Es un ejemplo. Imagínense que acá los estamos midiendo. Si este es tu nivel de oración, hasta ahí va a llegar tu vida espiritual. No vas a pasar de ahí. No vas a pasar. Por más que te esfuerces, por más que practiques. Si este es el nivel de oración de los músicos de la iglesia, su vida espiritual ahí se va a quedar. Podrán tocar muy bonito, aprenderán nuevas canciones, entonarán muy bien, ensamblarán voces perfecto, tendremos un coro cantando a 2 o 3 voces, pero la vida espiritual de esos músicos ahí se va a quedar, nunca va a pasar de ahí. Y así piensen en cualquier persona de la iglesia. Mi vida espiritual nunca llegará más allá del nivel de mis oraciones, pero si yo hago el esfuerzo de que mis oraciones crezcan más, entonces mi vida espiritual va a llegar más arriba. Si subo mi nivel de oraciones, mi nivel de mi vida espiritual va a llegar. Si voy más arriba y más arriba y más arriba y más arriba, tu vida espiritual va a llegar más. Un día hagan un ejercicio. Cuando un hermano, algo que sucede muy común entre cristianos, se acerca a nosotros para pedirnos un consejo, cualquier hermano, cualquier consejo, una situación familiar, económica, del trabajo, un problema matrimonial, con los hijos, cualquier cosa. Cuando un hermano se acerque contigo a pedirte un consejo, haz este ejercicio. Cuando él se acerque y te diga, hermano, quiero hablar contigo. Sí, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Quisiera yo que, no sé, me ayudaras porque últimamente he tenido unos problemas bien fuertes en casa con mis hijos. Y no sé, siento que no estoy entendiéndolos, ellos no me entienden a mí, pero no estamos llegando a ninguna solución. Ya que te termine de platicar, el ejercicio es este. Dile y pregúntale directamente pregúntale, ¿cuánto has orado últimamente? Y si es honesto en responderte, te va a decir que no ha orado. Cuando no hay una comunión íntima con Dios, siempre los problemas afloran, porque el nivel de nuestra oración es el nivel que tiene nuestra vida espiritual. Mis hermanos, hay que orar más, más, más. Pero recuerden, ese es el tema de hoy. Pero orar de tal forma que la oración sea una comunión íntima.
que ores a Dios sin que haya nada de por medio. Nada. Nos quedan 8 minutos y pretendo terminar faltando un par de minutos. Así que, primero, les quiero encargar, para quien desea hacerlo, una tarea. Recuerden, nadie la está revisando, ni le vamos a poner estrellitas acá brillantes como hacen con los niños pequeños, tranquilos. Pero si usted lo hace, le aseguro que su vida espiritual va a mejorar. ¿Cuál es la tarea? De aquí al siguiente viernes, elijan un momento del día, el que ustedes quieran, y elijan la cantidad de tiempo que ustedes quieran, empezando en 1 minuto. 1, 2, 3, 4, lo que ustedes quieran. Y si usted dice a las 12 del día, 1 minuto, a las 12 del día, por 1 minuto, cierre sus ojos, ore a Dios, pero no pida nada, ni agradezca nada, ni interceda por nadie. Y si usted dice, hermano, y cuando eso pase, ¿qué le digo? Ya empezamos mal. Se demuestra que no estamos acostumbrados a orar así, porque ni siquiera sabemos qué decirle. Entonces, esa es la tarea. Si ustedes dicen, caray, hermano, pero sigo sin saber qué hacer, ahorita yo voy a hacer una oración de 1 solo minuto, donde no voy a pedir nada, no voy a interceder por nadie, no voy a agradecer nada. Solo Él y yo y ustedes, solo Él y nosotros, sin que haya nada de por medio. Y ya después de que yo termine ese minuto, después voy a dejar 1 minuto de silencio para que ustedes hagan la suya. Y ya entonces ya yo después terminar con una oración para cerrar la exposición. Entonces, hermanos, ojalá, en verdad, anhelo, ese es mi deseo ferviente, que cuando terminemos esta serie de estudios, nuestros hábitos de oración hayan cambiado para siempre. Eso es lo que quiero, eso es lo que anhelo. Así que hoy hagamos eco de esto, relación íntima. Orar a Dios sin que haya nada de por medio, solo Él y yo, conocerlo más, enamorarme más de Él, amarlo más, empezarlo a entender más, para que así el Señor se dé cuenta que yo lo amo por lo que Él es, no lo amo por lo que Él me da, ni por lo que Él podría hacer en mi vida. Mis hermanos, acompáñenme en oración y después 1 minuto los dejo a solas con el Señor. Oremos. Amado Señor, Dios del cielo y de la tierra, venimos a adorarte a ti, que eres el único, sabio, invisible, el único digno Dios, Rey de los siglos. Pablo escribió en Timoteo. Tú permitiste que el profeta Daniel escribiera que tú quitas reyes y pones reyes. Mudas los tiempos, dice Daniel 2:20. Transformas las edades. Contigo está lo escondido. En ti mora la luz. Oh, amado Señor, creador de todo, santo eres y eres nuestro Padre nuestro. Y tu nombre es santo, Señor, porque no hay nada que se compare a ti, nada. 3 veces santo. Escuchó Isaías, Señor, a los ángeles cantando alrededor de ti. Perfección absoluta. Con ese bendito número 3 en la Biblia, que es símbolo de lo completo y de lo santo. Bendito sea, Señor, por el Dios que eres, porque no hay Dios fuera de ti. Solo tú, Señor, eres aquel que tiene, Señor, nuestra vida guardada en tus manos. Te amamos por lo que eres. Te amamos porque nos brindas la oración como una oportunidad de entrar en comunión íntima contigo, que nos atrevamos a enriquecer nuestra oración. Tú te lo mereces. Escucha esta oración, Señor, que no tiene ningún propósito, solo decirte, Señor, lo maravilloso que eres para nosotros. Recíbela, porque después de escuchar el amén de todos los que estamos aquí, durante el próximo minuto vas a escuchar la voz de cada uno de tus hijos y de tus hijas que estamos en este lugar, y de aquellos, Señor, que quieran estar orando también con nosotros por medio de Zoom.
para entonces, Señor, empezar a tener verdadera oración íntima, oración que transforma, oración que nos hace conocerte y amarte más. Queremos crecer espiritualmente. Tenemos entonces que hacer que nuestras oraciones crezcan. Oramos, Señor, a tu santo y bendito nombre, elevando nuestro clamor en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Solo, Señor, fue un minuto. Ojalá y más minutos como estos se repitan en la próxima semana. Gracias. En verdad. Hay ocasiones como estas en las cuales suena extraño, pero el silencio grita. Y estoy seguro que si mis hermanos se sensibilizaron a lo que tu palabra nos enseñó, ahí te pudimos sentir. Y me hacía falta a mí sentirte así, Señor. Me hacía mucha falta. Gracias. Alabado sea, Señor, que sigamos con el mismo interés de asistir los días viernes para seguir aprendiendo más sobre la oración. En el nombre de Jesús agradecemos esto y te entregamos la exposición de tu palabra para que seas tú, Señor, quien nos ayude a ponerlo por obra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. En cuanto a la exposición, terminamos. Dios les guarde. Y a usted también, lo queremos mucho.